Obviamente los 40 años de la democracia es una fecha o una cifra que invita a hacer una especie de balance, de reflexión, de juicio de todo lo transcurrido, ¿no? A partir de la recuperación. Pero también un poco lo que está ocurriendo en el país, en la región y en el mundo, nos tiene que hacer pensar sobre el hecho de la fragilidad de la democracia. Se sepa de la importancia y de la trascendencia que tiene en la zona de influencia que tenemos, que como vos bien lo decías, era el centro norte de la provincia. Si bien es el único hospital provincial en rehabilitación que hay, estamos abarcando la zona centro-norte, nosotros en nuestra zona de mayor influencia. No obstante así, también tenemos en determinadas oportunidades pacientes que vienen de la zona sur o de la zona centro, depende de las circunstancias, ¿no? Y la verdad que sí, la institución del año 77 había otro contexto. Imaginemos lo que era la Argentina nomás en el año 77, pero lo que era el planeta a nivel de la cuestión ambiental. El Centro de Protección a la Naturaleza lo que tiene es que fue la primera institución de vecinos, por así decir, que se genera en nuestro país. La primera, digamos, más sistematizada o profesionalizada fue la Fundación Vida Silvestre Argentina, y que fue en el año 76. Y lo nuestro fue en febrero del 77. Entonces, estamos ahí nomás en el sentido de que ya desde aquel momento existía una preocupación. A ver, esta es una ley que creo que llega tarde y en un contexto que no es muy favorable y propicio para dictar esta ley. Porque llega como una especie de, si antes estábamos mal, creo que ahora estamos peor. Y la verdad que la cuestión relativa al contrato de alquiler desde los dos puntos de vista, tanto desde el locador como el locatario, el propietario del inquilino, principalmente es un tema económico. Entonces, si como país económicamente no estamos pasando por el mejor momento, bueno, lamentablemente la sanción de la ley no es muy oportuna, que digamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra propuesta de políticas públicas, como hacemos cada jueves aquí por Telecable Rincón. En el programa del día de hoy vamos a abordar los temas que a nuestra consideración pensamos que pueden ser de interés periodístico para todos nuestros oyentes. El primero de ellos es que se han cumplido 40 años de la democracia, una situación de la historia de nuestro país y en un contexto que fue bastante difícil después de lo que fue la dictadura militar. Y nos parece siempre revalorizar la democracia, pero también analizarlo en qué contexto se logra esta democracia y que ha comenzado a transitar en estos 40 años. Vamos a hablar con Daniel Baschetto, profesor de historia, un hombre de consulta permanente de nuestro programa sobre estos 40 años de la democracia en nuestro país. El segundo de los temas es un tema que tiene que ver con la salud pública y realmente el rol del Estado, el rol de la salud en la provincia de Santa Fe, porque el Hospital de Rehabilitación Vera Candioti está cumpliendo 67 años. Y nos parece importante que este hospital de referencia en el centro norte de la provincia tenga también el reconocimiento de toda la sociedad y la importancia que tiene dentro de las políticas públicas del gobierno provincial. Estaremos hablando con el doctor Luis Farías, que es el director médico del hospital. Y el otro tema que vamos a proponer también tiene que ver con, en estos días también se ha cumplido el Día de la Ecología. Y hay instituciones, ONG, que hace más de 40 años vienen trabajando en este sentido. Hace 40 años atrás, 40 y pico de años atrás, realmente eran avanzados en la lucha por la reivindicación del medio ambiente, la ecología y la preservación tanto de la vida
vegetal como animal. Y también la preocupación de lo que significaba en aquellos momentos la utilización de agrotóxicos en nuestros cultivos. En el año 1977 se creaba el Centro de Protección a la Naturaleza, esta institución de Santa Fe, una de las más importantes del país, luego de las otras instituciones que tuvieron ese destacado valor de iniciar en este debate con las autoridades políticas, las autoridades públicas, para preservar no solamente la vida, sino la presencia de nosotros, el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Estaremos hablando de estos temas con Luis Carreras, es uno de los integrantes del Centro de Protección a la Naturaleza, que desde el año 1980 sigue esta temática. El cuarto tema tiene que ver con algo que preocupa a nuestra sociedad, porque mucha gente no tiene viviendas y acceden al alquiler como una forma transitoria de su vida, digamos, hasta que en algún momento las posibilidades, si hay un Estado que esté presente con algún plan de vivienda, algún plan que beneficie a los sectores que no la tienen. Pero hoy muchos acceden al alquiler y hay una nueva ley de alquileres y nosotros nos parece importante conocerla, cuáles son los detalles más importantes, principalmente en este debate de modificaciones y entrar en vigencia nuevas disposiciones. Estaremos hablando con Hernán Guala, el doctor Hernán Guala, es abogado especialista en estos temas. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Si el señor director ya lo tiene preparado, vamos al primer bloque. El profesor Daniel Bacheto hablando de los 40 años de democracia en nuestro país. Grisel Bravo, medicina tradicional china, masajes, acupuntura, moxa, reflexología. Para turnos en Arroyo Reyes y Rincón, llamar al celular 342-614-6884. Grisel Bravo, medicina tradicional china. Obviamente los 40 años de la democracia es una fecha o una cifra que invita a hacer una especie de balance, de reflexión, de juicio de todo lo transcurrido, ¿no? A partir de la recuperación. Pero también un poco lo que está ocurriendo en el país, en la región y en el mundo, nos tiene que hacer pensar sobre el hecho de la fragilidad de la democracia. Hay una especie de crisis del régimen democrático por varios motivos, ¿cierto? En primer lugar, porque la democracia, si vamos a la etimología, significa de alguna manera el gobierno del pueblo, ¿no es cierto? El gobierno de las mayorías. Y lo que se ve y está ocurriendo es que se ha ido derivando, digamos, a una situación en la cual prácticamente el único momento donde el pueblo hace sentir que es el depositario del poder es en el momento de la votación. Pero una vez que pasó la votación y se eligió un gobierno, esos gobernantes, sean de la ideología o de la fuerza política que sea, o del partido político que sea, en vez de dar respuesta a las necesidades de ese pueblo, que supuestamente es al que deben representar, más bien se someten o representan otro tipo de intereses, que podríamos llamar los poderes fácticos, o sea, no son poderes de derecho, sino de hecho, ¿no? Entonces, esta cuestión, esta especie
de puesta en escena, de simulacro, donde se vota, pero en definitiva después el gobierno no es capaz de responder a las expectativas de la población, ha hecho que una parte muy significativa de la ciudadanía o deje de participar o se desentienda de la política o directamente abomine de la política. Entonces entran en los discursos de la antipolítica. Pero esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno que está pasando también en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, europeos, en Estados Unidos y demás. Así que, como te decía, me parece que estamos en un momento de una verdadera crisis del régimen democrático, donde hay muchas cosas para revisar y para pensar. Claro, fíjate vos qué ironía, ¿no? Qué ironía. Justamente vos decís, ¿no es cierto?, en estos días como que se asiste a una especie de celebración y de la figura de Ricardo Alfonsín, ¿no es cierto?, como el primer presidente de la democracia recuperada. Pero si hacemos un poco de memoria, vemos que esa presidencia de Alfonsín, que llega, digamos, después de los años terribles de la dictadura, de los años de plomo, digamos, del terrorismo de Estado y demás, y que lógicamente generaron una esperanza muy grande, una expectativa muy grande, quizás sobredimensionada para las condiciones reales en que se llegó al poder, termina mal, es decir, termina teniendo que retirarse de manera anticipada del gobierno con un proceso hiperinflacionario terrible, ¿no? Entonces, tenemos ahí un primer fracaso, podríamos decir así, de el primer gobierno democrático. Y después los que lo siguieron, digamos, el gobierno de Menem y de la Rúa, pasó lo mismo, porque en el caso de Menem, tenemos un hecho que es a esta altura ya recontra sabido, y que él mismo además tuvo el cinismo de confesarlo, de decir, bueno, si decía lo que iba a hacer, no me votaban. O sea, Menem llega al gobierno en una campaña donde promete cosas o promete una política de gobierno que después La no revolución realizó, sino que hizo, productiva. claro, revolución productiva, salariazo, etcétera. Sí, nosotros la vivimos, ya somos gente grande, vivimos ese tiempo y nos acordamos de las consignas y de los actos multitudinarios. Me acuerdo de uno que tuvo lugar acá, teniendo como fondo la cancha de Unión, ahí en la unión de las avenidas Freire y Pellegrini y López y Plane atrás, y ahí una gran concentración masiva, ¿no? Digamos, y estaba ahí Menem con toda la dirigencia de esa campaña. Pero bueno, quiero decir, llega con una promesa que después defrauda, porque en realidad lo que va a realizar en su gestión de gobierno es la aplicación por primera vez de una política neoliberal a rajatabla. Porque digamos que había habido anuncios o anticipos de una política de tipo liberal, privatizadora, extranjerizante y demás con Martínez de Oz, pero no llegó a tener, digamos, la profundidad y la dimensión de lo que fue, digamos, con la figura de ese superministro que fue Domingo Cavallo, Oh, y Dromi ¿no? también con la reforma del Estado, Dromi también dando las cuestiones Sí, legales fue para... todo un equipo, pero la figura central fue Cavallo, sí, quizás el cerebro jurídico fue Dromi, Roberto Dromi, pero bueno, toda esa gestión implicó de alguna manera una especie de programa neoliberal a rajatabla, a ultranza, que terminó con una devastación del tejido productivo, eh, privatizaciones masivas, ¿no es cierto? Bueno, y terminamos con las tasas de desempleo más elevadas que se tenga memoria, ¿no es cierto? Más del 20%, prácticamente 1 de cada 5 argentinos estaba desocupado, Las que no empresas era estatales productivo. se destruyeron y la gente quedó desocupada. Uno piensa, Claro, y un proceso de endeudamiento que si bien venía ya desde tiempo de la dictadura militar, ¿no? Y del alfonsinismo, pero se potenció enormemente y termina de explotar con De la Rúa cuando se corta definitivamente el crédito, el acceso a los mercados para la Argentina. Y ahí viene el estallido del 2001. Entonces, eh, si bien puede ser algo sabido para las personas mayores,
o las personas que lo hemos vivido, como nosotros, de nuestra generación, las nuevas generaciones, los más jóvenes, ¿no es cierto?, no pasaron por todo esto. Es muy difícil que puedan sentirlo o vivenciarlo como los que lo experimentamos en carne propia, de manera directa. Pero vos sabés que el ser humano tiene esa... El otro día se lo explicaba a algunos alumnos míos de ciencias políticas, que el ser humano, digamos, nosotros las cosas de las que hacemos experiencia directa son muy pocas. O sea, el mundo de nuestra experiencia real directa sería un mundo muy pequeñito, muy parroquial, digamos, muy pequeño y estrecho. Pero justamente lo grandioso es que nosotros, a partir de la fantasía, a partir del conocimiento, a partir de distintos capacidades, a partir de la memoria, ¿no? Aristóteles decía que el ser humano es el animal que tiene la memoria más grande de todos, entonces la capacidad de memoria más grande. Y eso nos permite ampliar nuestro campo de experiencia de una manera casi infinita, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que las nuevas generaciones no ampliaron su campo de experiencia porque de alguna manera fracasó la transmisión de esa experiencia. O no hubo voluntad de hacerlo o no se supo hacerlo. Entonces, o no se lo transmitió de manera adecuada. O la escuela Es fracasó, decir, la educación también fracasó, porque creo que también en un momento se hablaba de eliminar la historia, ¿no? Como materia fundante dentro de la educación pública. la historia, es decir, la formación de una conciencia histórica, pero también la formación en una cultura humanista, ¿no es cierto?, en general, digamos, con un sentido ético, político, etcétera, social, eh, digamos, está fracasando. Esto es muy clave, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver también con, de alguna manera, un quiebre que se produce a nivel de, no a nivel de la Argentina, sino en un sentido más amplio en el mundo, donde justamente la hegemonía neoliberal y de los sectores corporativos, los sectores financieros y demás que impulsan esta ideología y esta filosofía, han impuesto una visión absolutamente reduccionista que es un economicismo craso. Entonces, el economicismo como eje de la cultura y de la vida social nos lleva a despreciar otro tipo de experiencias y de ámbitos de la vida, como justamente lo que tiene que ver con las humanidades, las experiencias sociales, políticas, estéticas inclusive. Y entonces, la enseñanza, ¿qué le piden? Inclusive los padres, la familia, ¿qué le piden? Y bueno, algo que les sirva para una salida laboral, ¿no es cierto?, a los chicos, que tengan una inserción laboral rápida. Es una visión muy reduccionista del rol de la educación. La educación también tiene que formar una persona consciente, una persona que tenga una memoria suficiente para ser un sujeto, un actor político responsable, mínimamente ilustrado. Bueno, pero nuestra escuela, incluso la universidad, está fracasando en eso. Entonces, tenemos una amplia franja de las nuevas generaciones más jóvenes que ignoran absolutamente, no ya la historia más lejana de la época de la independencia, o de la generación del 80, o de mediados del siglo XX, sino 3 décadas atrás. No La saben historia prácticamente reciente, nada. como se analiza a veces, la historia reciente, porque no deja de ser una historia reciente. La historia reciente, digamos, de los años 70 para acá, que es una etapa muy clave para entender el presente. Y esto genera una debilidad enorme del funcionamiento de la democracia, porque la democracia funciona si vos tenés un ciudadano que es capaz de pasar por hacer la criba, digamos, hacer la selección de todo lo que circula en la esfera pública y en la esfera mediática y comunicacional, en esta especie de bombardeo, ¿no?, de datos, ¿no? Pero datos que si vos no los podés contextualizar, no los podés juzgar y no los podés seleccionar, más que informarte, te confunden. Daniel, la reflexión final, si amerita o algún otro aporte tuyo, con todo gusto.
Sí, bueno, fundamentalmente que lo que está en juego es una exhortación también, un llamado de atención y una exhortación digamos, a la audiencia de tu programa, en el sentido de tomar muy en serio el voto que vamos a tener que llevar a cabo dentro de poco, porque lo que está en juego son cosas muy serias. Entonces, no frivolizar, no banalizar el voto, no pensar que da lo mismo cualquier cosa. No, no es así. Yo creo que lo que está de alguna manera sometido a votación es la posibilidad de sostener esta democracia, con todos los déficits que tiene, que son notorios y que tendremos que trabajar mucho y luchar para corregirlos, pero tenemos que hacerlo dentro de la democracia y con más democracia y mejor democracia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Grisel Bravo, medicina tradicional china. Masajes, acupuntura, moxa, reflexología. Para turnos en Arroyo Oreyes y Rincón, llamar al celular 342-614-6884. Grisel Bravo, medicina tradicional china.